Iglesia Cristiana Kadosh, Ministerio Sion, presenta su programa Kairos, un tiempo oportuno con Dios. Dios cambia los tiempos y da nuevas oportunidades. Con ustedes, Kairos. Que el Señor les bendiga grandemente. Es una bendición poder estar acá en Radio Alianza, llevando las buenas nuevas de salvación para aquellos lugares donde ni siquiera nosotros nos podemos imaginar hasta dónde llega la palabra del Señor. Así que te damos la bienvenida de la Iglesia Kadosh, y esta media hora sabemos de que el Señor va a hablar a nuestros corazones. Sabemos de que el Señor es bueno, que el Señor es grande, y que realmente todos los días, dice la palabra del Señor, que nosotros estrenamos nuevas misericordias. Hoy el Señor va a hablar a nuestros corazones de lo que Él trae esta palabra para nosotros, pero también queremos invitarte que todos los domingos estamos en Octava Avenida C, 0-21, zona 2 de Misco, Colonia Alvarado, y estamos sobre la Roosevelt. Ahí tú nos puedes localizar. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte, ahí te daremos la bienvenida. Los pastores Ortiz, Claudia Ortiz y el pastor Luis Ortiz, con mucho gusto te estarán dando la bienvenida. Los servicios empiezan a las 9:45. Ahí estamos para servirte. Si tú no tienes donde congregarte, será una bendición poderte conocer, y también que empecemos también que te puedas congregar. Vamos a orar para empezar la palabra de este día viernes, sabiendo que el Señor va a hablar a nuestro corazón. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu gracia y tu gran misericordia, Señor. Gracias porque en ti confiamos, en ti somos más que vencedores, sí, en ti somos victoriosos, Señor. Sí, y sabemos, Señor, que la palabra va a llegar a cada corazón, Señor. Gracias, Padre, por Radio Alianza. Bendecimos esta emisora sabiendo, Señor, que va de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor. Gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bienvenidos a esta media hora, que el Señor les bendiga. Le mando un fuerte saludo a Ronald López que nos está escuchando también. Amén. Este tema de este mediodía se titula ¿A quién le abrimos nuestro corazón? No es porque acaba de pasar el Día de la Amistad y del Amor ni nada de esto, sino que nos vamos a basar en 1 Corintios 2, versículo 11 y 12. Esta versión es la versión de Dios habla hoy, es diferente a la que estamos acostumbrados de la Reina Valera, y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el Espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Aquí se habla de tres cosas. Se habla del corazón del hombre, ¿quién lo puede entender sino que solo el Espíritu que está dentro del hombre? Pero lo importante aquí para nosotros es el corazón del hombre, y habla del Espíritu de Dios y habla del espíritu del mundo. Ahora, nosotros decidimos a quién de los dos abrirlo. ¿Por qué? Porque hay áreas en nuestros corazones que traemos la vieja naturaleza pecaminosa y necesitamos rendir áreas que todavía no le han llegado la luz de la salvación, la luz de la verdad a esas áreas, y nos cuestan entregarlas. Cada uno de los que están escuchando sabemos qué áreas son las que tenemos que entregar y de las cuales estamos peleando y batallando constantemente. Eso es lo importante, que necesitamos entregar esas áreas. ¿Por qué? Porque en Marcos 7 del 21 al 23 dice: porque de dentro del corazón del hombre
salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso es que necesitamos pedirle al Señor que tener un corazón puro. ¿Por qué? Porque el problema de que cuando un corazón se está llenando de las cosas del mundo, se endurece con facilidad. Entonces lo que pasa es que las personas se empiezan a excusarse y cualquier cosa de lo que están haciendo mal se excusan, pero si el líder lo puede hacer, pero si tal persona lo puede hacer, están viendo al hombre y no están viendo a Dios. Entonces fácil es excusarnos y decir que alguien está haciendo malas cosas, pero no miramos hacia adentro de nuestro corazón, qué hay en realidad en el corazón de nosotros. Pero usted puede estar pensando, pero si Romanos 10:9 dice que confesé con mi boca que Jesús es el Señor y creí con mi corazón que Dios lo levantó entre los muertos y entonces por eso soy salvo. Y en realidad sí somos salvos, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Y cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Y sí, eso es lo que dice Romanos del 10:9 al 11. Entonces, no es que no seamos salvos, pero necesitamos ser perfeccionados de poco en poco para llegar a la estatura del varón perfecto. Muchas de las cosas que nos pasan decimos que es el enemigo el que nos está atacando, y en realidad son las malas decisiones que nosotros tomamos. Ciertamente ese es el trabajo del enemigo, matar, robar y destruir, según Juan 10:10, pero el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Y entonces el enemigo lo que necesita es una rendija muy pequeñita que nosotros dejemos abierta para que él nos pueda atacar. Él sabe qué área soy débil y ahí es donde me va a atacar. Él no nos va a atacar en ningún área donde nosotros somos fuertes, porque en nuestra fortaleza él perdería el tiempo y él lo que quiere es estorbarnos. Entonces necesitamos entender que el corazón se lo tenemos que abrir al Señor y entregarle las áreas que todavía nos cuestan y estamos batallando. ¿Por qué es tan importante el corazón? En la palabra aparece 977 veces la palabra corazón. ¿Y por qué? Porque el corazón es el centro del espíritu. En nuestro espíritu es donde nosotros somos conscientes del mundo espiritual y de las cosas del Señor. Ahora, en nuestro corazón tenemos los deseos y los anhelos muy guardados que tenemos nosotros y que no se lo hemos contado a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros familiares o a alguien, ni siquiera a nuestro pastor. Pero el Señor sí conoce esos deseos y esos anhelos del corazón que cada uno de nosotros tenemos. Hay muchos ejemplos en la palabra de las cosas que pasan en el corazón y nosotros tenemos una gran bendición de que podemos ver la historia de principio a fin. O sea, nosotros podemos leer un capítulo y no sabemos ni cuántos años pasan de un versículo a otro versículo, y esa es la bendición que nosotros hoy tenemos. Hay un ejemplo que me llamó mucho la atención, que está en Hechos, en capítulo 5, versículo 3 y 4, y dice, esta es la versión de la palabra de Dios para todos, y dijo, entonces Pedro dijo, Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con parte del dinero? El terreno no era tuyo antes de venderlo. Pudiste haber dispuesto del dinero a tu gusto. ¿Por qué se te ocurrió esto? Le mentiste a Dios y no a los hombres. Para entender aquí el capítulo 5 tenemos que empezar desde el capítulo 1 y por favor léanlo en su casa para ver de qué se está hablando. Así a grosso modo les puedo comentar de que en el capítulo 1 se narra de que los 120 estaban en el aposento alto, desciende el Espíritu Santo con lenguas como de fuego, y entonces las personas empiezan a hablar en idiomas y en lenguas, alabando y bendiciendo el nombre del Señor,
porque ellos, como eran judíos, no podían hablar esas lenguas. Entonces, algunas personas que estaban fuera del aposento alto estaban unos maravillados, pero también otros estaban burlando porque decían que habían tomado vino. Entonces Pedro se levanta ahí lleno del Espíritu Santo y empieza a predicar y empieza a explicar qué era lo que estaba sucediendo. Y en esa prédica se convierten 3,000 personas. Entonces la iglesia empieza a crecer. Pero cuando uno llega aquí al capítulo 5, según la historia se narra de que en esa época precisa hubo mala cosecha de trigo en Egipto. Entonces había hambre en la tierra y el poco trigo que había estaba caro. Entonces todas las personas, como tenían en común que se reunían, sabían las necesidades de uno y otro. Entonces voluntariamente ellos vendían sus heredades o sus propiedades y la totalidad del dinero se la traían a los pies de los apóstoles. Eso era lo que hacían. Entonces ellos administraban el dinero y satisfacían las necesidades de todo para que ninguno padeciera de hambre. Pero aquí se narra de que Pedro le pregunta a Ananías: ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Él decidió eso. Él no es que uno se levante y lo primero que diga, hoy voy a pecar. No, eso es un proceso. ¿Por qué? Porque él primero se tuvo que poner de acuerdo con su esposa, con Zafira, para mentir, para decir los dos lo mismo. Entonces, con esa mentira lo que ellos iban a hacer era quedarse con parte del dinero, porque no estaban seguros si iba a alcanzar para sus necesidades, ¿verdad? Entonces, eso estaba muy dentro de sus corazones. Y ese es el proceso del pecado. Primero nosotros, por eso en Marcos lo leímos al principio, y eso sale del corazón. Y entonces luego sube a la mente. Y si va a alimentar ese pensamiento, estamos pensando qué vamos a hacer, o cómo lo vamos a hacer, o cómo vamos a engañar, o cómo nos vamos a salir con lo que nosotros queremos, lo que estamos haciendo es alimentándolo, y el siguiente proceso es actuar y llevar a luz ese pecado. El que estaba analizando y creciendo dentro del corazón, se fue a la mente, tomamos una acción y ya ese es el proceso de pecar. Pero el Señor lo que quiere es que cuando esos pensamientos estén dando vueltas en nuestra mente, desde ahí abortar ese plan, y es el único aborto que el Señor permite. ¿Por qué? Porque nos evitamos de seguir adelante con lo que estamos pensando y ya no llevamos a cabo ese pecado. Y por eso fue la pregunta que hace Pedro: ¿por qué permitiste? Y entonces, cuando pecó, tuvo que mentir, y después de esa mentira quiso engañar. O sea que un pecado lleva a otro y a otro, porque necesitamos convencer a las personas de que es cierto lo que nosotros estamos diciendo. Pero aquí el Espíritu Santo se lo reveló a Pedro, lo que había pasado, y por eso fue que él le hace esa pregunta: ¿por qué permitiste? ¿Por qué? Porque esa es una decisión que nosotros tomamos, permitir que el enemigo entre en nuestro corazón o no. Esa era y por eso le hace esa pregunta. Pero nosotros sabemos que toda decisión que tomemos trae una consecuencia. La consecuencia de Ananías y Zafira fue la muerte. Ellos murieron por tratar de engañar al Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque ellos permitieron que la vieja naturaleza les ganara. Eso fue lo que pasó. Ellos conocían la verdad, ellos estaban en el primer gran avivamiento que se registra en la historia de la iglesia. Allí estaban ellos metidos, pero en sus corazones había mentira, había engaño. Ellos lo que querían es ser vistos y reconocidos por la gente para que dijeran: ah, sí, ellos vendieron su heredad y por eso estamos comiendo todos. Eso era lo que estaba en sus corazones. Por eso necesitamos poner atención en qué
qué cosas tenemos en nuestro corazón y a qué le estamos dedicando el tiempo y pensamiento y esfuerzo de lo que está dentro de nuestra mente. La vieja naturaleza hay que sepultarla, hay que clavarla en la cruz, y ahí es donde nosotros vamos a salir adelante. Hay otro ejemplo, y creo que por el tiempo solo para nos va a dar tiempo, y está en Génesis 27, del 1 al 4, y dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío, y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes de que muera. Para entender esto necesitamos ver de que cuando Isaac toma por esposa a Rebeca, él tuvo que orar 20 años para que ella fuera fértil, porque no podía tener hijos. Entonces él ora por 20 años y ella queda embarazada. Estando embarazada tiene mucho malestar en su vientre, y le pregunta a Dios qué es lo que pasa ahí. Entonces el Señor le dice que tiene 2 naciones dentro de su vientre, y que el hijo mayor servirá al menor. Eso ella ya lo sabía porque le había preguntado al Señor, y llegamos aquí hasta el capítulo 27. Y aquí se narra que el padre iba a bendecir a su hijo mayor, porque esa era la costumbre, que el hijo mayor siempre es el de la doble bendición. Nosotros en este tiempo solo lo decimos así como muy a la ligera, que el primogénito es el de la doble bendición, pero en ese tiempo el primogénito, si llegaba a faltar el padre, hacía todo lo que hacía el padre, todas las veces de lo que necesitaban satisfacer, administrar el dinero, y todo era lo que lo hacía el hijo primogénito. Pero cuando había que repartir la herencia, por decir un ejemplo, si eran 6 hijos, partían la herencia dentro de 7, y al primogénito le daban doble porción de la herencia, y a los otros solo le daban una porción. Esa era, y por eso es que es muy peleada la primogenitura. Pero el Señor desde el vientre de Rebeca ya sabía que Saúl iba a menospreciar la primogenitura. Él ya lo sabía. Pero cuando llega este tiempo del capítulo 27, Rebeca quiere ayudar al Señor. Él le dice que el mayor iba a servir al menor. No le dice cómo, no le dice el plan, solo le dice el final de lo que él ya estaba viendo. Pero Rebeca, como mira que ya el padre iba a morir, ella mete sus manos. Y entonces, ¿qué hace ella? Se narra de que ella hace de que su hijo Jacob el menor se entere de lo que iba a pasar, y se narra de que ella le dice que engañe a su propio padre y a su hermano para que él tome la bendición, para que él usurpe esa bendición. Él lo iba a tener, el plan del Señor era ese, pero ellos se adelantaron. Entonces él estaba indeciso porque él era lampiño y su hermano era velludo. Entonces todavía le dice la mamá, imagínense todo lo que ella tuvo que estar pensando. Le dice, no tengas pena, yo te voy a poner la piel de un cabrito en los brazos y en el cuello para que represente el vello que tú tienes. Pero él estaba muy indeciso y todavía le dice, pero yo no quiero hacer esto de engañarlo, porque si no lo que va a hacer mi padre no me va a bendecir, sino que me va a maldecir. Pero antes de todo esto se narra de que el hijo preferido de Isaac era Esaú, porque él vivía de lo que cazaba, pero el hijo preferido de la mamá era Jacob, el suplantador, el engañador, el que agarra del carcañal. Entonces desde ahí había algo, una división en la familia. Pero miren, cuando él se estaba negando a hacer lo que ella quería, de engañar, y esa naturaleza del engaño ella la traía de su familia paterna. Labán era un mentiroso, era aprovechado, él era codicioso, astuto, interesado, y es el que resulta engañando a su hijo, ¿verdad? Esa naturaleza de engaño y de mentira
ella no la quiso rendir al Señor. Eso estaba en su corazón. Y para maquinar todo este plan de engaño, imagínense cuánto tiempo pasó para que ella estuviera vigilando al esposo en la casa de campaña o donde tuvieran su campamento, para estar viendo qué era lo que él estaba diciendo o cuáles eran sus necesidades. Ella pasó mucho tiempo pensando en eso, y el próximo paso fue llevar a enseñar a su hijo a mentir para tomar la bendición. Hasta ahí llegó, pero cuando él se estaba negando en todo esto que platican, ella le dice algo que está en el versículo 13, la consecuencia de la decisión que toma, y dice: y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Ella le iba a hacer el guiso que quería Isaac. Por eso le dice que la maldición que puede proferir el padre sobre él, si se dan cuenta, que caiga sobre ella. Hasta ahí llegó su madre para enseñarle a mentir. Pero sabemos nosotros hoy que la consecuencia de esta decisión, de lo que ella tenía en su corazón, de esa área que no quiso rendirle al Señor, fue que dividió a la familia. Porque cuando Esaú se dio cuenta de lo que había pasado, él dijo: nomás cierre los ojos mi padre y yo mato a mi hermano para vengarme, porque nuevamente me engañó mi hermano. Entonces, cuando esto llega a oídos de Rebeca, le dice que se vaya donde su tío Labán. Y nosotros, como les digo, tenemos la gran bendición de saber qué más pasó. Resulta de que él trabaja 20 años para Labán, 7 por cada una de las esposas y 6 años por el ganado. Y en la palabra ya no se relata que ella vuelva a ver a su hijo. La consecuencia no solo fue dividir a la familia, sino que ya no se relata que ella haya vuelto a ver a su hijo. Entonces, estas son decisiones que se toman por lo que hay en el corazón. Y muchas veces nosotros espiritualizamos tanto las cosas que decimos que son ataques del enemigo, que el Señor lo reprenda ciertamente, pero Él no tuvo nada que ver aquí. Ella fue la que hizo, es la que tomó esa decisión y la que le enseñó a engañar a su hijo preferido. De las dos historias que acabamos de ver, Ananías y Zafira amaban ser vistos, ser reconocidos, y amaban el dinero. Y en este caso Rebeca amaba la mentira, engañaba. Entonces un pecado conduce a otro. Pero el problema en sí es que no es la ignorancia, que no sabían qué era lo que estaban haciendo. El problema principal es que no amaban la verdad. La fortaleza del pecado es amar al pecado, y la fortaleza de la verdad es amar a la verdad. ¿A quién de los dos nosotros vamos a alimentar? ¿A quién de los dos vamos a ponerle atención? Miren, cuando uno habla del pecado, nos remitimos hasta Adán y Eva, pero nosotros solo leemos y muchas veces pasamos en alto los detalles, porque se relata que la serpiente engañó a la mujer, y ciertamente eso fue lo que pasó. Pero al hombre lo que hizo fue desobedecer, porque al hombre no lo engañó, fue a la mujer. Pero Adán lo que hizo fue desobedecer lo que el Señor ya les había dicho. Y desde ahí es donde viene la naturaleza pecaminosa que todos traemos. Y por eso necesitamos rendir esas áreas de nuestras vidas donde la luz del Señor no ha llegado. Eso es lo importante. Por tiempo no podemos ver otros ejemplos, porque traía otros ejemplos de lo que uno hace y de lo de la voluntad de uno. El famoso libre albedrío que cada uno de nosotros tenemos, y es donde tenemos que rendírselo al Señor, porque si no vamos a seguir dando mal testimonio, tomando malas decisiones y queriendo justificar lo que cada uno de nosotros hacemos basados
en no lo que yo quiero, lo que siento, sino que en lo que está en mi corazón. El Señor quiere limpiar esas áreas donde no ha llegado la luz, y necesitamos como que hacer el inventario de lo que es, de lo que tenemos que entregárselo y ponérselo a los pies del Señor. No podemos seguir viviendo así. No podemos seguir espiritualizando los malos momentos en que nosotros mismos, por las decisiones malas que tomamos, pasamos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Preciosa palabra que nos confronta y que realmente debemos de amar la verdad, porque Cristo es la verdad. Dice la palabra que Él es la vida, la verdad, el camino, la verdad, y Él es el que nos levanta día con día. Lamentablemente por el tiempo el mensaje es más extenso, pero sabemos de que lo que queda en nuestros corazones lo debemos de atesorar, lo debemos de poner en práctica y debemos de decirle al Señor, ayúdame a amar la verdad, ayúdame a muchas veces nosotros como cristianos hasta decimos mentiras y nos pasa, pero debemos de amar la verdad. Vamos a despedir el programa, vamos a orar por mi hermana Ochoa, vamos a orar por su hija Lisette, porque Lisette Contreras, por su salud y su vida espiritual, que ella pueda realmente acercarse al camino del Señor, también por la salud de su mamá Carmen Sánchez y también por su hija Candy Noemí, por su salud. Señor, te damos gracias. Sí, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Dice la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Señor, ayúdanos a solamente, Señor, que nuestro corazón reines tú, Señor, que tú seas el que cada día, Señor, te podamos dar ese lugar que te pertenece, Señor. Bendecimos a la familia, a la hermana Ochoa, a Lisette. Señor, sabemos de que tú tienes el control en su vida, en su salud también, en la vida de la hermana Carmen Sánchez también, y su hija Candy Noemí, Señor. Sí, Señor. Señor, enviamos palabra de sanidad divina, enviamos palabra de salud, Señor, para las vidas de estas personas, Señor. Sí, Señor. Sabiendo, Señor, que solo en ti encontramos esa paz, que solo en ti encontramos tu favor, tu gracia y tu misericordia, Señor. También, Señor, bendecimos a Noemí de Reyes en San Lucas, Zacatepeque, Señor. Oramos por su vida espiritual. Señor, que su corazón, Señor, seas tú, Señor. Sí, Señor. Que mi hermana te pueda ver, Señor, cuánto tú le amas, que tú estás con ella, Señor. Sí, Señor. Que no volvamos atrás, que no retrocedamos, sino que te digamos, Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy, Señor. Señor, muchas veces nos olvidamos, muchas veces creemos de que Dios no está con nosotros, pero ahí está. Él está pasando su mano de poder, de misericordia sobre nuestras vidas. Sí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Amén. Y que el Señor te guarde. Y si Dios lo permite, el próximo viernes con un nuevo programa acá en Kairos, Un Tiempo con Dios. Iglesia Cristiana Kadosh presentó su programa Kairos, un tiempo oportuno con Dios. Sintonícenos todos los viernes de 12:30 a 1 de la tarde en esta emisora. Comuníquese con nosotros por Facebook a la dirección www.facebook.com/Iglesia Cristiana Kadosh. Dios le bendiga.